Ya estamos a jueves 22 de julio del año 2021. Bienvenidos todos a este jueves sacerdotal en Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, la bendición para iniciar nuestro día. Gracias por todos estos que nos has acompañado como siempre. De una u otra manera nunca nos abandonas. Siempre estás con nosotros, siempre atento a nuestras necesidades. Te pedimos por todos los hermanos que están en este momento viviendo las inundaciones en diferentes partes del mundo. Ayúdanos a rescatar pues lo mejor de su patrimonio, ayúdalos a estar bien, las personas que han sido afectadas de manera también en su salud, procúralas. Y en aquellos lugares donde hace falta la lluvia de manera urgente, que se trasladen estas lluvias hacia allá, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Creemos en ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Espíritu Canal en este jueves. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 2 y del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿Por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: Porque se han llevado a mi Señor y no sé a dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decirle a mis hermanos: Subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: He visto al Señor, y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio nos encontramos con María Magdalena, aquella de quien salieron los 7 demonios, que tuvo la bendición, la gracia de ver a Jesús resucitado, que al principio por sus lágrimas, por su dolor, no se permitía observar con claridad, y eso nos pasa a muchos. En el momento del dolor y del sufrimiento no reconocemos a Jesús. Les pasó a los de Maús también, duros de corazón, incluso les costaba trabajo ver lo divino en medio de lo humano. No puede ser que esté vivo si lo vimos cómo murió. Así los actos de Dios en nuestra vida parecen imposibles, sin embargo son posibles porque Él los hace, porque Él es Dios. María lo retiene, lo toca, lo abraza, no lo deja ir. Suéltame porque debo volver a mi Padre. No puedes ponerte en medio del proyecto de salvación de Dios. Que no nos pongamos en medio del proyecto de salvación de Dios. A veces nos cuesta trabajo cuando alguien tiene que partir a su casa y no lo queremos dejar ir y lo podemos abrazar desde nuestro corazón y nuestra mente para siempre, viviendo en un luto interminable, cuando Dios dice: suéltalo, déjalo ir a la casa del Padre. También ya es el momento. Es mi voluntad, yo lo he pedido así. Más que aceptarlo, de decir, confórmese, confíe en la voluntad de Dios que nos lleva a esa resurrección, a esa vida mejor. Y aunque el dolor y la tristeza y las lágrimas en los ojos no nos dejan ver con claridad, el Señor se manifiesta y nos pide algo. Incluso le dice a María: ve a decirle a mis hermanos, que no son los hermanos consanguíneos, ya lo hemos dicho muchísimas veces, se refiere a los apóstoles. Si hubieran sido consanguíneos, María va con aquellos supuestos hermanos de Jesús de sangre que no existen, porque Jesús fue el único, sino más bien se refiere a los discípulos, porque se va a ver a sus discípulos y les dice: he visto al Señor, pero como que no le querían creer tampoco. ¿Por qué seremos tan duros los seres humanos, tan difíciles de creer?
¿Cuántos santos obispos o sacerdotes ante la manifestación de un milagro mariano, un milagro de algún santo, de alguna persona, nos cuesta trabajo creer? Queremos primero verificar porque hay muchas cosas en el mundo y eso está bien, pero nos cuesta trabajo todavía confiar plenamente en nuestro Señor que se manifiesta. Que nuestro corazón de piedra se haga corazón de carne y que nuestra vida de pecado se convierta, como la de María Magdalena, que dejó todo atrás y siendo exorcizada literalmente, empezó a predicar de una manera sublime. Tuvo la bendición de ver ahí en la cruz a Jesús llegar a su Padre y por otro lado, tuvo la bendición de verlo resucitar. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en este Evangelio. En el tema de hoy, soy orgullosamente católico, no solo porque creo en Cristo, sino porque le creo a Cristo. Comunión con Jesús. En el Magisterio de la Iglesia, el número 7 del documento del Vaticano II, que se llama Luz de las Gentes, nos dice: el Hijo de Dios en la naturaleza humana, unida así, redimió al hombre venciendo la muerte, con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura. Gálatas 6:15. Y a sus hermanos congregados de entre todos los pueblos los constituyó místicamente en su cuerpo, comunicándoles su espíritu. El concilio aquí nos dice que Cristo constituyó a los hermanos como si fueran un cuerpo, sino incluso místicamente su cuerpo. La unión de los cristianos con Cristo no es una semejanza, sino una realidad. Los constituyó su cuerpo. La iglesia no es el club de Cristo, sino su cuerpo. Cristo tiene un cuerpo, los cuerpos son visibles. Su cuerpo místico real y visible es la iglesia. Por eso soy católico, porque mediante los sacramentos me adhiero a Cristo de una manera misteriosa, pero real. En el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 790. Por el bautismo me incorporo al cuerpo místico de Cristo, a la iglesia visible, terrena y celestial. Y no solo me incorporo a ella, sino que Cristo me va transformando en su cuerpo. El documento antecitado añade: participando realmente del cuerpo del Señor en la fracción del pan eucarístico, somos elevados a una comunión con Él y entre nosotros mismos. Es San Pablo el que nos dice: porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pero todos participamos de ese único pan. 1 Corintios 10:17. Y así todos nos convertimos en miembros de ese cuerpo de Cristo. 1 Corintios 2:27. Yo quiero estar unido a Cristo, como sarmiento vivo que se nutre de la vid, y esa savia es su sangre. Su sangre. Por eso soy católico, por eso lo soy. Cristo quiere la unidad, y veo que la Iglesia Católica es la que mejor me permite cumplir con este deseo del Señor. No solo porque busca la unidad entre los cristianos incluso, sino porque ya la vive, porque tenemos un solo pastor, el Papa, y no cada pastor con su rebaño. Iglesias protestantes, evangélicas, bíblicas, hay muchas, y van a nacer unas otras cuantas. Por ahí nacieron iglesias de orando por el COVID, así se llaman. No es posible. Siguen naciendo. Pero en realidad, Iglesia Católica hay una sola, desde hace más de 2000 años. Seguirá así. Si la oración de Cristo es poderosa, si el Padre ha escuchado su súplica de que seamos uno, si la profecía de Cristo, y habrá un solo rebaño y un solo pastor, que dice en Juan 10:16, se debe cumplir entonces, la Iglesia Católica debe ser la Iglesia de Cristo. Por eso soy católico. Y por supuesto soy católico porque mis padres me bautizaron. Gracias a Dios, gracias a Dios. La fe se fortalece dándola. En cientos encuentros con los hermanos separados, se nos acusa de ser católicos nada más porque nuestros padres lo fueron. Esto suscita en algunos confusión. Otros responden de mala manera. Muchos se quedan callados. Esta confrontación no nos perjudica si a cada pregunta o acusación aprendemos a dar una respuesta con claridad,
con caridad y convicción. De la misma manera que el oro necesita del fuego para ser purificado, la fe necesita el crisol de la lucha y de la confrontación para que se purifique de todas estas adherencias, moho y herrumbre. La intención aquí es sacar nuestra fe del baúl de la abuelita, para que le demos lustre, brillo y sal de la tierra. Porque eso es lo que el Señor quiere que seamos, que comencemos a ser verdaderos cristianos según el Evangelio, según el Evangelio. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros ciudad situada en la cima del monte. Mateo 5, 13, 14. El encuentro con un hermano separado es una oportunidad también para evangelizar, para iluminar, para quitarle prejuicios y para acercarlo a la fe. ¿O para qué otra cosa significaría? ¿Estaban dispuestos a dar respuestas a todo lo que les pedía la razón de vuestra esperanza? Primera de Pedro 3:15. Si un hermano separado va y te visita en tu casa, es porque Dios te lo envía para que tú lo saques de las tinieblas. Si él llega a tu casa y te ofrece sopa de letras y tú le pones la sal de tu fe, qué buena sopa. Pero si no conoces tu fe, el hermano separado te va a hacer tragar sopa de letras y te va a dar una empachada bíblica y sin sal. Es cierto que la fe es una herencia, no es de ayer. Tarde o temprano alguien va a encontrarse contigo y te va a preguntar, ¿por qué es usted católico, oiga? O quizá hasta ponga palabras en tu boca que no has dicho. Usted es católico tan solo porque sus padres eran católicos, por tradición, lo cual no tiene nada de malo ni de inconveniente, a no ser de que tú no sepas dar razón por ti mismo de por qué tú eres católico. No tenemos que ofendernos por estas preguntas, al contrario, deberíamos aprovecharlas para hablar de nuestra fe, de nuestro encuentro, de nuestra convicción. Los peores enemigos de la fe no son los que te cuestionan, sino los que no quieren que hables de tu fe. Recuerda que nuestro modelo en todo siempre debe ser Cristo. A Cristo muchas veces los fariseos le hacían preguntas para atraparlo, para tener que acusarle. Cristo, sin embargo, responde a ellos para iluminarlos, para acercarlos a la verdad. Tú nunca debes exponer tu fe innecesariamente, ni gastar palabras con alguien que no te va a escuchar. Pero debes siempre crecer en tu fe, conocer sus fundamentos bíblicos para poder dar una respuesta clara, serena y convincente a todo el que te cuestiona. Los cristianos no le debemos tener miedo a nadie. Lo único que debemos de temer es a la ignorancia. Si te dicen, tú eres católico, ¿por qué tus padres eran católicos? No tienes por qué ofenderte en verdad. La mayoría de los católicos lo somos porque nuestros padres lo eran. Unos padres buenos siempre quieren heredar a sus hijos lo mejor. Por ello tienen que heredarnos la fe, por supuesto. ¿Quién mejor nos puede dar esa herencia que nuestros padres? Por tanto, también soy católico porque mis padres me han bautizado y gracias a Dios, gracias a Dios. Les puedes responder, a ti tus padres te heredaron dinero, a mí me heredaron la fe. Y por eso es la herencia de mis padres. La guardo con mucho cariño. Hermanos, esto en el tema de hoy. En la rola del alma del día de hoy, precisamente se llama María Magdalena, a cargo de Geset. Vamos a escucharla. He tocado a tu puerta y me has abierto. Te he mirado a los ojos con amor. Te invité a que me amaras y aceptaste. Y como esposa me has abierto el corazón. Santos y conversos, una gran conversa el día de hoy, Santa María Magdalena. Magdalena se deriva de Magdala, población situada sobre la orilla occidental del mar de Galilea, al norte de la ciudad de Tiberíades, o de expresión de Talmud, que significa rizar pelo de mujer, en referencia a las adúlteras. La historia de María de Magdala recuerda a todos una verdad fundamental. Discípulo de Cristo es quien en la experiencia de la debilidad humana ha tenido la humildad de pedir ayuda, ha sido curado por él y le ha seguido de cerca,
convirtiéndose en testigo de la potencia de su amor misericordioso, que es más fuerte que el pecado y la muerte. Formó parte de los discípulos de Cristo. Estuvo presente en el momento de su muerte y en la madrugada del día de Pascua. Tuvo el privilegio de ser la primera en ver al Redentor resucitado de entre los muertos. Marcos 16:9. Fue sobre todo durante el siglo XII cuando su culto se difundió en la Iglesia occidental. La historia de María Magdalena es una de las más conmovedoras del Evangelio y también de las más enigmáticas. Se debate si la mujer que relata varios pasajes del Evangelio es una o tres mujeres. 1. La pecadora que unge los pies del Señor. 2. María Magdalena, la posesa liberada por Jesús, que se integró a las mujeres que le asistían hasta la crucifixión y resurrección. 3. María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta. La liturgia romana, siguiendo la tradición de los padres latinos, incluyendo a Gregorio Magno, identifica los tres pasajes del Evangelio como referentes a la misma mujer. María Magdalena, en este caso, en la liturgia griega, sigue a los padres griegos. Sin embargo, la reconocen como tres mujeres distintas. La cuestión sigue abierta. En el santoral litúrgico actual, celebra una sola, María Magdalena, utilizando las referencias a su encuentro con Jesús resucitado, la pecadora que unge los pies del Señor en Galilea. San Lucas hace notar que era una pecadora pública, pero no especifica que haya sido una prostituta. Cristo cenaba en la casa de un fariseo donde la pecadora se presentó y al momento se arrojó al suelo frente al Señor. Se echó a llorar y le enjugó los pies con sus cabellos y después le ungió con el perfume que llevaba en un vaso de alabastro. El fariseo interpretó el silencio y la quietud de Cristo como aprobación del pecado y murmuró en su corazón. Jesús le recriminó por sus pensamientos. Primero le preguntó en forma de parábola, ¿cuál de dos deudores debe mayor agradecimiento a su acreedor? ¿Aquel a quien se le perdona una deuda mayor o al que se le perdona una suma menor? Y descubriendo el sentido de la parábola le dijo directamente, ¿ves a esta mujer? Al entrar en tu casa no me diste agua para lavarme los pies, pero ella me los ha lavado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de la paz, en cambio ella no ha cesado de besarme los pies. Todo esto en Lucas 7. La discípula de Jesús liberada de 7 demonios. Ya en el capítulo siguiente de San Lucas habla de los viajes de Cristo por Galilea. Dice que le acompañaban los apóstoles y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, chéquelo usted en San Lucas 8:2. Lucas no especifica ni niega que sea la misma pecadora que unge a Jesús, pero ciertamente se trata de una pecadora y es la misma persona que en Marcos 16:9 es testigo de la resurrección. La hermana de Marta y Lázaro, residentes de Betania. Más adelante Lucas narra que en cierta población el Señor fue recibido por Marta y su hermana María. Probablemente las dos hermanas se habían ido a vivir a Betania con su hermano Lázaro, a quien el Señor había resucitado a petición de ellas. Dada la mala reputación que tenía María en Galilea, no sería extraño que los 3 hermanos se mudaran a Betania, Judea. Ahí hay una pista. Marta se ocupaba con afán de atender al Señor y le pide que dijese a su hermana que le ayudase, pues María estaba a los pies de Cristo. Recordamos ese clásico de Lucas 10:41, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan. También en San Juan, en el capítulo 12, identifica claramente a María de Betania como la mujer que en la víspera de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén le ungió los pies y le enjugó con los cabellos, de manera que la casa se llenó de olor de perfume. Esto ocurrió cuando Jesús cenaba con la familia de Lázaro en Betania y San Juan nos dice que Jesús los amaba. ¿Es María de Betania también la protagonista de la primera unción ocurrida en Galilea? Creemos que sí, porque un capítulo antes de que ocurra la unción en Betania, es decir, Juan 11:2, San Juan se refiere ya a esta María como aquella que ungió los pies del Señor. Si es así, María la pecadora se había convertido a contemplativa, a los pies del Señor escogiendo la mejor parte. San Juan pone de relieve el poder transformador de Jesucristo sobre las almas. La que era posesa ahora es contemplativa. Una profunda enseñanza sobre la misión de Jesucristo, quien ha venido a perdonar y a salvar a los pecadores. Tampoco faltarán críticas en la segunda unción. Judas escandaliza,
no por generosidad, sino porque robaba dinero de la bolsa. Mateo 26. San Juan Crisóstomo comenta, y así ha sucedido en verdad, por donde quiera que vayan, escucharán alabar a esta mujer. Los habitantes de Persia, de la India, de Europa celebran lo que ella hizo con Cristo. Y al pie de la cruz en la hora del Calvario, mientras casi todos abandonaron a Jesús, allí estaba María Magdalena. ¿Cuánto se lo agradecería Jesús y la Virgen? María junto a la cruz de Jesús. Ahí estaban su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Juan 19:25. Entre las que siguieron a Jesús en Galilea, ahora siguen a Jesús en el Calvario. Después de que José de Arimatea entierra a Jesús y se fue, María Magdalena quiso quedarse. Estaba ahí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Mateo 27, 6:1. Es coherente pensar que quien tuvo el amor y la valentía de exponerse para lavarle al Señor los pies con su cabello, fuese capaz de estar con él en la cruz y después permanecer amorosamente ante su cuerpo yacente. Y da testimonio de Cristo resucitado. Va a decirle a sus discípulos por petición del Señor que ha resucitado. María Magdalena, la pecadora convertida en contemplativa, fue la primera que vio, saludó, reconoció y proclamó a Cristo resucitado. Jesús la llamó María y ella le exclamó Rabuní, Maestro. El Hijo de Dios quiso enseñarnos el alcance de su amor y su poder, santificando a una pecadora, adentrándola en su infinita misericordia y enviándola a anunciar la resurrección a los apóstoles. Es un gran ejemplo para todos. No se dejó paralizar ni por sus pecados del pasado, ni por las opiniones humanas. Creyó de todo corazón en las promesas del Señor y alcanzó la meta, aquella de quien Jesús dijo que se adelantó para ungir su cuerpo en la sepultura. No puede ahora ungir su cadáver porque ha resucitado. Aquella de quien dijo que donde quiera que se predique el Evangelio se dirá lo que ha hecho por mí, no podía ahora ser excluida del Evangelio porque es la primera persona testiga de su principal evento, la resurrección del Señor, a la que muchos amó, y a la que mucho amó, mucho se le perdonó, y mucho continuó amando hasta llegar a participar en la gloria de Dios. Hermanos, hoy en Santos y Conversos, esta grande santa, María Magdalena, una gran conversa. En el chiste, un avión iba volando por arriba del Pacífico, cuando de pronto llegó la azafata y les dijo: ¡se nos han quemado las alas! Y todo el mundo se puso muy nervioso, a temblar: ¡nos vamos a morir! No se preocupen, dice la azafata, todavía nos quedan muslos y nos queda también pechuguita. En Curiosidades de la Iglesia Católica, Dios concede libertad al hombre y con ella la capacidad de decidirse responsablemente a vivir con una actitud de confianza en Dios, en su palabra y en sus mandamientos, o bien llevar una vida sin Dios. Puede brotar en nuestro corazón esta duda: Dios no me ama, no me mira, no se preocupa de mí. El tentador trata de seducirnos. ¿Por qué te aferras a Dios? Él no te está dando nada. Sin Él irás mucho más lejos. Tendrás una vida más bella, más libre, más agradable. La historia de la seducción, del amor traicionado, comienza con el primer hombre. La tentación significa ser puesto a prueba, hacer una experiencia que amenaza mi equilibrio y exige una decisión del corazón. Se cae en la tentación se halla el juego de mi libertad. Se trata de mí y de mi relación con Dios y con los demás. El que quiera resistir a la tentación debe dirigirse a Jesús por medio de su oración. Jesús es el vencedor del tentador desde el principio. Permaneció fiel al Padre y no en vano. Podemos estar seguros de que el Dios fiel nos dará medios para permanecer firmes y superar la tentación. 1 Corintios 10:13. Cuando decimos no nos dejes caer en la tentación, pedimos también la gracia de la perseverancia final en el momento de nuestra muerte. Mira que vengo como ladrón, dichoso el que esté en vela. Apocalipsis 16:15. Cuando pedimos a Dios que nos guarde y nos fortalezca en la tentación, debemos estar cerca los unos de los otros
para ayudarnos mutuamente y apoyarnos, y cuidarnos de que nadie exponga a otros a la tentación y les haga tropezar. El que está solo es débil y puede ser sacudido fácilmente cuando muchos están juntos en la fe. Son capaces con la ayuda de Dios de hacer frente a los poderes del mal. No dirijas mi pie hacia el poder del pecado, ni me dejes merced en la culpa, ni a merced de la tentación, ni a merced de la finitud. Extracto de la oración judía de la tarde. En Curiosidades. Una buena onda de esta ocasión, queremos invitarlos a un curso virtual Biblia en tu casa, se llama Las Parábolas Bíblicas, impartido por un teólogo y biblista, Antonio Cepeda Salazar. Jesús enseña en parábolas acerca del reino de Dios en 5 sesiones de hora y media cada una, todos los domingos de agosto 2021, iniciando con el 1 de agosto, en horario de 8 a 9:30 de la noche. Informes e inscripciones vía WhatsApp 55 34 84 53 93. De todas maneras, aquí en la descripción vamos a dejar esta liguita para que si alguien está interesado, tiene tiempo para inscribirse y participar. Lo importante es que estemos cerca de la palabra del Señor. Lo importante es que tengamos esa disponibilidad de prepararnos, de conocer la palabra para poder evangelizar y poder amar mejor nuestra fe. Les otorgo la bendición de este video. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y permanezcan ustedes para siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, de todo corazón, sacerdote y amigo aquí en Espíritu Canal. Suscríbanse, denle like al video, péguenle a la campanita y sigan haciendo oración por todos nosotros. Muchísimas gracias.